La sombra del colapso se cierne sobre la nación más poderosa del mundo mientras el Senado estadounidense decide cortar su propio suministro de uranio ruso. En un movimiento audaz y desesperado, el Senado ha aprobado una prohibición total de importación de uranio ruso, ignorando por completo las consecuencias catastróficas que esto podría desencadenar. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Simple. Una sentencia de muerte radiactiva. Sin el suministro vital de uranio ruso, la maquinaria industrial y energética de Estados Unidos está condenada a estancarse y eventualmente colapsar. La economía se desplomará, la infraestructura se desmoronará y la nación se sumirá en la oscuridad y el caos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En un acto de desesperación por frenar la máquina militar rusa, Washington aprueba una ley draconiana para cortar los lazos comerciales con Rusia, con la esperanza de debilitar la capacidad del presidente Putin para financiar la invasión a gran escala de Ucrania que comenzó en el 2022. Una táctica imprudente que podría llevar al mundo al borde del abismo. Estados Unidos sella su destino con su propia mano. El Senado aprueba la sentencia de muerte nuclear del país al prohibir el uranio ruso, sumergiéndose en un abismo de dependencia y desesperación. Mientras Washington firma su propia condena, Rusia observa, con satisfacción, el colapso inminente de su antiguo rival. En una decisión temeraria y egoísta, el Senado estadounidense ha aprobado un proyecto de ley para cortar los lazos vitales con el uranio ruso, ignorando por completo las alarmas de advertencia sobre las consecuencias catastróficas que esto podría desencadenar. Estados Unidos se está ahogando en su propia arrogancia, colocando la soga alrededor de su propio cuello. La prohibición, que pronto será firmada por el presidente Joe Biden, entrará en vigor en un plazo de 90 días, arrojando a la incertidumbre a los mercados energéticos y desatando el temor de represalias por parte de Putin. La ley establece restricciones draconianas a las importaciones de uranio ruso hasta el año 2040. Pero eso no es todo. Washington mantendrá el derecho de importar uranio de Rusia hasta el 2028, si no encuentra fuentes alternativas. Una medida desesperada que demuestra la desesperación de una nación al borde del abismo. Las palabras huecas de la Casa Blanca no pueden ocultar la verdad amarga. Estados Unidos está condenado a depender de un suministro nuclear extranjero, comprometiendo su seguridad nacional y su autonomía económica. Mientras tanto, Rusia se frota las manos con glee, observando cómo su antiguo adversario se tambalea hacia el precipicio del declive. Según cifras escalofriantes del Departamento de Energía estadounidense, Rusia proporcionó casi una cuarta parte de uranio enriquecido utilizado por más de 90 reactores comerciales en Estados Unidos en el 2022. Un golpe devastador que convierte a Moscú en el principal suministrador extranjero de la nación estadounidense. Pero eso no es todo. La producción doméstica de Estados Unidos ha alcanzado mínimos históricos, con una caída vertiginosa desde su pico en 1980. Una vez un gigante de la producción de uranio, ahora reducido a mendigar por sus necesidades nucleares a otros países como Canadá, Australia, Kazajistán y, por supuesto, Rusia. Rusia, el principal proveedor extranjero de uranio para Estados Unidos en el 2022, ahora se enfrenta a la posibilidad de congelar sus exportaciones, lo que provocaría una escalada explosiva en los precios del uranio y la desestabilización aún más de la economía mundial. En mayo del 2022, The Wall Street Journal lanzó una advertencia apocalíptica, calificando la dependencia de Estados Unidos del combustible ruso para sus reactores nucleares como infranqueable. Una sentencia de muerte energética que ha dejado a Estados Unidos en deuda con Rusia, pagando la impactante suma de $1.000 millones por estos suministros vitales. En un acto vergonzoso de autoderrota, Estados Unidos otorga al secretario de Energía el poder de levantar la prohibición de importaciones rusas si sus propios esfuerzos resultan en un fracaso miserable.
Una admisión descarada de que Estados Unidos está condenado al fracaso en su intento patético de librarse de la influencia rusa. Estados Unidos pretende lanzar su propia producción de uranio en un intento desesperado por romper sus ataduras con Rusia. Una estrategia ilusa que solo puede llevar al desastre, ya que Estados Unidos solo puede abastecerse de forma independiente de un miserable 30% de su combustible nuclear. Mientras tanto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos se humilla aún más al permitir transacciones con bancos rusos, incluidos gigantes como VTB, Central Bank, Sberbank y Alfa Bank, hasta noviembre del 2024. Una capitulación vergonzosa que demuestra que Estados Unidos está más preocupado por asegurar sus propios intereses energéticos que por hacer frente a la amenaza rusa. Mientras Estados Unidos se hunde en su propio fango de incompetencia y debilidad, Rusia se alza como el verdadero vencedor en esta batalla por el control del mercado de uranio. Una nación que no teme mostrar su fuerza y su determinación, mientras Estados Unidos se arrastra en busca de una salida de su propia trampa mortal. El senador estadounidense John Barrasso clama por la independencia de Estados Unidos del uranio ruso, desatando una tormenta de controversia y desafío en el corazón del Senado. Una declaración explosiva que despierta la ira de Rusia y desencadena una nueva guerra fría en el escenario mundial. En un acto descarado de desafío hacia Rusia, Barrasso, el principal republicano en el Comité de Energía del Senado, proclama que Wyoming tiene el uranio necesario para reemplazar las importaciones rusas. Una afirmación audaz que desafía la influencia de Rusia y aviva las llamas de la competencia global por el control del uranio. Pero Barrasso y sus aliados bipartidistas están decididos a desfinanciar la maquinaria bélica rusa y reactivar la producción de uranio estadounidense. Una táctica audaz que despierta la ira en el Kremlin mientras Estados Unidos se prepara para tomar medidas energéticas contra su antiguo rival. Mientras tanto, Rusia emerge como el gigante indiscutible del mercado mundial de uranio, aplastando a Estados Unidos bajo su poderío nuclear imparable. Mientras Washington se arrastra en su desesperada búsqueda de independencia energética, Rusia afirma su dominio absoluto sobre el comercio de uranio, dejando a Estados Unidos en el polvo de su estela radioactiva. En un golpe demoledor para Estados Unidos, Rusia se apodera de un tercio del mercado mundial de exportación de uranio en el 2023, consolidando su posición como el mayor proveedor de este recurso vital. Los cálculos del Sputnik, basados en datos de los Servicios Nacionales de Estadística y la plataforma Comtrade de la ONU, revelan que Rusia continúa reinando supremamente en el comercio de uranio, dejando a Estados Unidos en un distante segundo lugar. Mientras Rusia aumenta sus suministros en un asombroso 31% hasta alcanzar al menos $2.700 millones, Estados Unidos queda relegado a un mero espectador impotente en el juego del poder nuclear mundial. A pesar de las sanciones y los intentos desesperados de romper su dependencia del uranio ruso, Estados Unidos sigue siendo un cliente leal de Rusia, incapaz de librarse de las cadenas de su influencia. El proyecto de ley aprobado por el Senado podría ser una sentencia de muerte lenta para Estados Unidos, extendiéndose hasta el año 2040. 2 décadas de agonía y decadencia, mientras Estados Unidos se consume desde adentro por su propia imprudencia y arrogancia. ¿Podrá Estados Unidos sobrevivir sin el uranio ruso? ¿O este es el comienzo del fin para la antigua superpotencia? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: la sombra de Rusia se cierne sobre un Estados Unidos agonizante y el destino del mundo entero pende de un hilo nuclear. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video,
activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.